especialidad que se dedica al estudio de la mama, de la mastología. Pero encontrar un médico especializado solo en mastología es bastante raro, ¿no? Generalmente la especialidad se llama cirugía oncológica de mamas y tejidos blandos, ¿no? Es una subespecialidad a la que ustedes pueden acceder luego de haber hecho la residencia en cirugía general, ¿no? Que se hace en el INEM, en el Perú, ¿no? Ahora, los ginecólogos también reclaman su parte de la patología mamaria, ¿no? Así que todavía no está resuelta esa pugna acerca de cuál es el especialista idóneo para estudiar los problemas de la mama, ¿ya? Ustedes saben que el Perú es un país en vías de desarrollo, ¿no? Así que la tuberculosis sigue siendo una entidad muy interesante que todavía no podemos erradicar. Vienen de todos lados del mundo a estudiar el comportamiento de la tuberculosis en el Perú. Si bien es cierto, en términos generales, la incidencia de tuberculosis ha disminuido, porque ha aumentado un poco la calidad de vida en esa población por el acceso a la salud, pero cuando hay aumento de las tasas de VIH no controlado, el SIDA, pues esto aumenta, ¿no? Poblaciones también suburbanas, ¿no? En la periferia de las grandes urbes, donde hay extrema pobreza y desnutrición, se produce TBC multidrogoresistente. Y por eso es que esa patología es importante y todavía no la podemos aplicar del todo. Ese es un indicador de que somos un país en vías de desarrollo, ¿no? Por lo tanto, la tuberculosis pulmonar sigue siendo la más frecuente, pero aparecen estas otras formas de tuberculosis, como la tuberculosis mamaria, ¿no? Es la más frecuente y la menos típica de todas las mastitis crónica, ¿ya? Es rara en relación a otro tipo de tuberculosis, ¿ya? Pero es común como en nuestro país, ¿ya? Como les decía, la fascicidad de los pacientes trans, ¿no? Entonces, ustedes han visto las escrófulas que se producen en la TBC dérmica, ¿no? Ya, a eso le llamamos escrófulas, son úlceras infecciosas, crónicas y recidivantes. Puede comportarse también como abscesos mamarios, ¿no? Ustedes saben de que existe un líquido que se llama calcium, ¿no? Si este calcium ustedes lo pueden cultivar sospechando, tienen que sospechar para TBC, entonces siempre hay que hacerlo con una coloración especial. ¿Cómo se llama esa coloración? Importante, ¿no? Entonces ustedes indican, ustedes como médicos dicen, no, mira, este paciente tiene las condiciones, la clínica, la epidemiología de que podría ser una TBC. Por lo tanto, ustedes son los responsables de pedir el cultivo de manera adecuada. ¿Ya? Es raro que solamente se produzca como una secreción a través del pezón, pero ustedes pueden ver ahí, ¿no? Generalmente se produce así como ustedes ven en la parte izquierda, úlceras recidivantes en la mama, con abscesos o sin abscesos, ¿no? Ya ustedes se imaginarán que puede ser secundaria, rara vez es primaria, ¿ya? Y unilateral. ¿Ya? Entonces, para los expertos hay dos tipos: exudativa, ¿no? Donde se producen calcio, cavidades anfractuosas, fistulaceadas; nodular proliferativa, que son nódulos múltiples irregulares, ¿no? Acá está el folículo tuberculoso de Foster, ¿no? ¿Ya? Y lo que encontramos son células de Langhans y células epiteloides y linfocitos. Entonces, bajo estas características sabemos que es una inflamación crónica, ¿ya? La necrosis pancreática es central e irregular, ¿ya? Hay algunas presentaciones muy proliferativas, ¿no? Donde los lobulillos mamarios también son envueltos, ¿ya? Y bueno, hay infiltración linfocitaria, ¿ya? Las tres formas son obviamente la subaguda, ¿no? Donde primero aparece la tumoración, una tumoración blanda, indolora, que no se adhiere a la piel. Normalmente, cuando hay dolor e inflamación, nosotros podemos sospechar una infección
signos inflamatorios agudos, entonces podríamos, ¿no?, sospechar en ese tipo de patologías. También puede haber infección mixta, o sea, si ustedes cultivan la secreción, ¿no?, también pueden encontrar gérmenes gram positivos, pero eso no quiere decir que necesariamente sea bacteriana. ¿Ya? Hay adenopatía axilar, ¿no?, ¿ya? Y bueno, también hay aguda, ¿no?, hay ralentimiento, clasificación y crónica, donde se produce esclerosis, retracciones, también puede haber adenitis, ¿no? Siempre pedir una radiografía de tórax para descartar que hay una TBC tuberculosa, una TBC pulmonar, perdón, ¿no? Y incluso esta crónica podría confundirse con cáncer, ¿no? ¿Ya? El tratamiento obviamente es específico, ¿no? Quirúrgicamente solamente queda el drenaje, algunas resecciones, ¿no? ¿Ya? Pero a veces cuando la mama está muy comprometida, y eso se ve rara vez hoy en día, puede llegar hasta una mastectomía. Con el tratamiento específico el pronóstico es bueno, ¿ya? Y hay que evitar que sean lesiones crónicas y extensas, porque mientras más crónica y extensa que sea una resección, más difícil conservar la mama. ¿Ya? Así que ya saben. Muy bien, la necrosis grasa de la mama, ¿no?, se da porque obviamente hay tejido celular subcutáneo alrededor de la glándula mamaria y siempre no está expuesto a traumatismos, ¿no? Por ejemplo, caídas, golpes haciendo deporte, ¿no? ¿Ya? No es muy frecuente la necrosis grasa, ¿no? ¿Ya? Pero sí puede confundir con otras patologías, ¿ya? Puede simular un cáncer de mama y esto puede demorar un poco el diagnóstico. Y lo que se ve cuando se hace la resección quirúrgica justamente es un quiste congrasulado que puede ser multilobulado, ¿no? Este quiste puede ser grande, puede comprimir las zonas adyacentes causando dolor, puede o no ser palpable, ¿no? Ahora con las técnicas imagenológicas como la resonancia magnética, la tomografía, podemos identificar adecuadamente mejor las patologías, ¿no? Pero hace muchos tiempos había muchas más operaciones de exéresis convencional en manos, ¿no? El tema con las exéresis y las biopsias abiertas es que pueden extender una enfermedad maligna. Como ustedes ya deben haber visto en las clases de cáncer de mama, si es que yo sospecho un nódulo que podría ser oncológico y hago este tipo de operaciones, podría yo extender la enfermedad. Por eso es que ahora primero se estudia imagenológicamente, luego se toman biopsias de la manera menos invasiva posible, ¿no?, con punción paragorfina o esas hormonas TURCUT, etc., ¿no? Para después demostrar, y una vez que está demostrado que es algo benigno, recién yo procedo a hacer este tipo de resecciones, ¿no? Eso es lo que se ve. Entonces, en 1920 se comienza a ver más este tipo de patologías, ¿no? Y cuando pensaban de que era algo maligno, pues lo mandaban a la patología y decían que solamente era necrosis grasa, ¿no? Entonces muchas mujeres eran mastectomizadas pensando que era un cáncer de mama, ¿ya? Pero es más frecuente en aquellas mujeres que tienen mamas voluminosas y péndulas, ¿no? Mayores de 50 años, es raro antes de los 30 años y afecta generalmente en los miembros cuadrangulares superiores. Entonces, la teoría nos dice que el sitio más frecuente de cáncer de mama es el cuadrante superior externo, ¿no? Entonces, también por eso se confunde, ¿no?, con cáncer, ¿ya?
Por eso hay que estudiarlo bien. ¿Ya? Entonces, el 60% por traumatismos, ¿no? ¿Ya? Por prendas de vestir apretadas, objetos que tienen bajo el brazo, golpes en las manos, a que les gusta jugar vóley, básquet, ¿no? Pueden sufrir accidentes en los deportes de contacto físico. ¿Ya? Accidentes también por el cinturón de seguridad, accidentes de tránsito. El 40% pueden ser posquirúrgicos, como hay excesos de tumores, puede haber mamoplastías reductoras, reconstrucciones mamarias, biopsias, rupturas, aspiración etc. Pacientes anticoagulados, pacientes que han recibido radioterapia. ¿Ya? Y lo que se ve es lo que ustedes pueden ver en la izquierda, ¿no? Un quiste lleno de grasa necrosada. Obviamente puede infectarse, ¿no? Y puede haber un quiste, una necrosis grasa infectada, lo cual es un problema común. ¿Ya? Lo que se ve son hemorragias de linfocitos y células inflamatorias tipo histiocitos. Entonces ya sabemos que su patogenia es un hematoma con compresión vascular e isquemia del tejido celular subcutáneo. Las células son redondeadas, circunscritas, generalmente de 20 a 40 milímetros de diámetro, ¿no? Están formados por ácidos grasos y jabones, ¿no? Y se produce un granuloma lipofágico, ¿no? Con el tiempo, este granuloma se puede calcificar, priorizar y puede fibrosarse. Es lo que dice la teoría. Y por esa imagen se puede confundir con un NM. Si alguien desconoce la historia del paciente y yo veo esa mamografía, podría yo decir que podría tratarse de un NM. ¿Ya? Entonces, la mayoría de pacientes vienen al consultorio porque presentan una tumoración dura, dolorosa, puede haber afectación de la piel, ¿no? El pezón puede tener piel naranja, ¿no? ¿Ya? Puede haber equimosis también y eritema cutáneo. ¿Ya? Adenopatías axilares son menos frecuentes, puede haber. Y al ser, si es superficial, puede ser subcutánea, como decíamos, más en mamas pélulas. Se puede asociar con secreción del pezón, pero no es muy frecuente. El diagnóstico diferencial son todas aquellas patologías que ustedes ven ahí, ¿no? Y el tratamiento, una vez confirmado el diagnóstico a través de todas las técnicas imagenológicas y mínimamente invasivas que tengamos a disposición, es la intervención quirúrgica local. La galatorrea es una secreción láctea no relacionada con la lactancia, ¿no? Generalmente es bilateral, ¿ya? La galatorrea fisiológica se produce porque una vez después de que ha acabado la lactancia, la madre sigue produciendo leche materna, ¿no? A pesar de que las menstruaciones han reaparecido. Y esto se debe a la estimulación mecánica del peso. ¿Cuánto tiempo debe un niño pequeño recibir lactancia materna? ¿Cuánto tiempo? Sabemos que lactancia materna exclusiva, obligatoria, 6 meses. Pero ustedes cuando ven niños que siguen lactando al año, e incluso a los 2 años, están paraditos y están lactando todavía su mamá. Eso queda un vínculo, ¿no? Y la mamá no quiere dejar de lactar porque el niñito llora. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Está bien o está mal que un niño de 2 años siga lactando? Obviamente esa leche ya no lo alimenta, ¿no? El niño de 2 años necesita otro tipo de alimentos. Pero desde el punto de vista psicológico, ustedes van a atacar a la madre del niño para que no deje de lactar. Ese es un tema complicado, ¿no? Que se deja a cada mamá. Nosotros solo podemos hacer recomendaciones. No se ha comprobado que exista tampoco un daño psicológico o mental al niño que tiene una lactancia prolongada. Y es por eso que se produce la galatorrea fisiológica, ¿ya? En la mayoría de mujeres. Pero, como ustedes pueden ver ahí, no solamente se da a través del pezón, sino también a través del surco. Ahí también hay conductos, ¿no? Entonces, hay que también estudiar esa secreción. No vaya a ser que también sea TBC, o si es sanguinolenta, podría ser NM.
Entonces, la galactorrea es por la producción de prolactina, ¿no? Si no hay antecedentes de lactancia, entonces hay que dosar la prolactina. ¿Ya? Entonces, hay que ver si realmente la producción es lechosa, ¿no? ¿Ya? Aunque creamos lo contrario, la secreción lechosa por el pezón no necesariamente, no, es muy frecuentemente que no se alcanza. ¿Ya? Hay que revisar también si es en ambas mamas, unilateral o bilateral, si viene de uno o varios orificios o si contiene sangre macroscópica. ¿Ya? Esas son todas las causas de hiperprolactemia que existen. ¿Ya? Todas. ¿Ya? La secreción unilateral no lechosa y de un orificio es raro que sea cáncer, pero hay que poner atención. La secreción del pezón que viene de un solo conducto, si hay una masa palpable, ¿no? Hay que ver, hay que tomar una mamografía. Y existe una entidad que se llama el papiloma intraductal solitario, ¿no? Hay una secreción espontánea a través de un conducto, directamente por debajo del pezón. Eso sí probablemente sea quirúrgico, en el céresis, que hacerlo. ¿Ya? Y en la enfermedad fibroquística de la mama hay secreción por múltiples orificios. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hay que hacer a través para estudiar una galactorrea, ¿no? Y muchas veces el endocrinólogo también en realidad, pero siempre hay que dosar la prolactina, ¿no? Y existen medicamentos para tratar la galactorrea fisiológica, con los cuales se pone así en el asunto. ¿Ya? Muy bien. La secreción por el pezón en forma bilateral y por otros conductos no necesita tratamiento quirúrgico. La secreción por conductos individuales sin sangre ni masa palpable no se asocia a cáncer. La secreción sanguinolenta por un conducto único requiere biopsia. Generalmente es un papiloma intraductal y le hacemos una excéresis circular. Y si hay que hacer nuevo oculto, siempre se trata de una lesión intraductal en etapa temprana. ¿Ya? Cuando es por fármacos que producen galactorrea, probablemente ya no se usa mucho, pero es bilateral y no sanguinolenta. Aquellos fármacos que afectan el eje hipotálamo judiciario, ¿no? Son los antidepresivos, la reserpina, la metildopa, la cimetidina y algunas benzodiazepinas. Muy bien. Ya, y estas son algunas otras causas de galactorrea, ¿no? Entonces, pedimos la prolactina, pedimos una tomografía para ver la silla turca, ¿no? Y el tratamiento, si es que es un problema endocrinológico que nace en la hipófisis, es bromocriptina o extirpación del adenoide. Vamos a hablar acerca de la ginecomastia, ¿no? Entonces, la ginecomastia es una entidad que afecta a muchos varones. Cuando están en la adolescencia es algo normal, es fisiológica. Cuando pasan los 17 años hay que poner un poco de atención. No hay que confundirla con la pseudoginecomastia. La pseudoginecomastia es producida por que hay contenido tejido celuloso cutáneo abundante en ambos zonas pectorales, producto de una obesidad que ya se superó. Pero el tema es que muchos varones consultan con un cirujano plástico, ¿no? Ya, pero a veces esta ginecomastia podría estar relacionada con otras enfermedades endocrinológicas. O sea, se preocupan de la parte estética, pero no nos estamos preocupando de la parte endocrinológica, porque de esta podríamos estar ocultando otras enfermedades. Entonces, la ginecomastia en sí misma es la proliferación del tejido granular mamario en el varón. Generalmente es bilateral, concéntrica con respecto al pezón. Hay una sensación de tensión o de dolor. Ya saben, los varones también tenemos glándula mamaria, sino que se va atrofiando con el tiempo. Hay que hacer diagnósticos diferenciales
¿ya? Porque la lipomastia es la presencia de grasa en el tejido seborrheico, ¿no? Por obesidad. Mientras que el carcinoma mamario, que también puede darse en varones, ¿no? Es más excéntrico, con el pezón asimétrico, más duro, hay alteraciones en la piel, hay adenopatías axilares, o sea, es otra la presentación. Pero igual tenemos que estar atentos, porque en algunos casos podría confundirnos, ¿ya? Cuando somos pequeños en la infancia, puede haber ginecomastia también. Y esto es transitorio, por la presencia de estrógenos maternos en el embarazo. En la pubertad, ¿no? El 70% de varones entre 10 y 12 años, ¿no? Entre los 13 y 14 es mayor frecuente, ¿no? Y después de 17 años no es algo común. Por eso cuando un varoncito viene, un adolescente viene a la consulta, lo primero que tenemos que hacer es tranquilizar al paciente y a la familia, informarlos y educarlos. Luego, cuando ya aparece entre los 50 y 80 años, ¿no? Ahí, ojo, porque ahí sí estamos hablando de una enfermedad que está afectando el sistema endocrino, ¿ya? Entonces, es importante la manera en que nosotros exploramos una mama, ¿ya? Es importante cómo explorar una mama, con los brazos a los costados, con los brazos levantados, tratando siempre de palpar modulaciones de manera desde el centro hacia afuera, de manera centrífuga, ¿no? Luego la ecografía, ahora los ecógrafos son muy buenos porque vienen con elastografía y otras maneras de hacer reconstrucciones, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que estudiarlo bien. Si viene un varón de 25 años y ustedes le hacen historia clínica, le hacen la exploración, encuentran una mama grande o algo que parece serlo, entonces hacen una ecografía antes de pensar en hacerle una cirugía, ya sea una cirugía receptiva o una cirugía estética, ¿no? Y la mejor manera de palpar una mama en un varón es usando las dos manos, los complejos de los dedos y tratando de palpar la zona retromamaria de esta manera. Si ustedes hacen esto, van a poder palpar si es o no es mama. Cuando ustedes hacen esto y solamente hay grasa, se palpa. Si ustedes tienen una mama, traten de agarrarlo así, ¿ya? Y le piden una ecografía y tratan de encontrar algún antecedente en su infancia, en su niñez o en su adolescencia que podría hacerles pensar que podría ser un problema endocrinológico. Porque al final, la solución va a ser hacer una liposucción y después una exéresis de la mama. ¿Ya? Entonces, en el tejido mamario existen receptores para estrógenos, ¿ya? Con efecto estimulador, y andrógenos con efecto inhibidor. También tenemos receptores para prolactina y factores de crecimiento. O sea, todo esto se afecta durante la adolescencia. Entonces, lo que hay es un desbalance positivo en la acción de estos estímulos, que son transitorios, ¿no? O sea, y estos estímulos producen una proliferación del epitelio distal, hiperplasia y edema del tejido conjuntivo y del estroma periodontal, aumento de la vascularización, etc., ¿no? Luego estos factores desaparecen, ¿no? Y luego se produce hialinización y fibrosis del estroma periodontal, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la cirugía, generalmente, como lo hacemos en mayores de 19 años, ya no es un tejido estimulado por los estrógenos. Normalmente lo que encontramos es una mama que ya está en vías de fibrosis e hialinación. Esta es una clasificación de Simon de la ginecomastia, ¿no? Estas son aquellas entidades fisiológicas, ¿no? Esas entidades patológicas que pueden cursar con ginecomastia, ¿no? Alteraciones endocrinológicas como insuficiencias renales, hepáticas, hiperplasia suprarrenal, hipogonadismo, primario, secundario, tumores. Estos fármacos, ¿no? Que algunos todavía son de uso muy frecuente en nuestro medio,
ginecomastia neonatal, ¿no? Evito recién nacido con crecimiento mamario. Obviamente esto es transitorio y se autolimita. Esta es la puberal, ¿no? Ya, entonces se produce después de iniciar la pubertad entre los 10 y 13 años, ¿no? Hay que ver también los testículos, ¿no? Se supone que el volumen testicular es de 5 a 10 mililitros, ¿ya? Y siempre es inferior a los 4 centímetros. Luego de aparecerse, a los 3 años, el 90% regresiona. Si no regresiona a los 3 años de haber aparecido, comenzamos nuestras exploraciones, ¿no? Ecográficas primero, para después recién pensar nosotros en cirugía. Ahora, si tenemos un paciente que tiene un antecedente que a los 13 años ha tenido ginecomastia y le han dicho, mira, tranquilo, todo va a pasar, pero el paciente ya tiene 17 y aún persiste la ginecomastia, probablemente sea quirúrgico. Ya, obviamente estudiándolo bien, pacientito. Pero hay pacientes que también refieren dolor, imposibilidad para hacer deportes, ¿no? A veces son víctimas de bullying. Entonces, en esos pacientes podemos hacerlo antes de los 18 o 19 años. Y hay una relación genética en la mitad de los casos. Muy bien, esto ya lo hemos hablado. Esto también son otras formas de ginecomastia. ¿Ya? Y para que sea patológica, tiene que haber una alteración, ¿no? Que no sea la pubertad, ¿no? ¿Ya? Entonces podemos hablar de prepuberal, cuando hay más tejido mamario, pero todavía no ha entrado a la pubertad del paciente y aparece ginecomastia. Ojo. ¿Ya? Los tumores testiculares también pueden causar ginecomastia, por eso es importante valorar, hacer un examen físico del varoncito, no solo de ginecomastia, sino también de los testículos. Y si no estamos seguros, pedir una ecografía testicular para valorar su tamaño. Y muchas veces, gracias a la ginecomastia, podemos sospechar que puede haber un tumor testicular. Ya. Hay otras patologías como el síndrome de Klinefelter, ¿no? Donde hay ginecomastia, pero también hay una relación con el cáncer de mama. Hay enfermedades crónicas como la malnutrición, ¿no? Donde al recuperar peso el paciente comienza a haber una disfunción hepática, y esa disfunción hepática dificulta la degradación de estrógenos. Por lo tanto, hay un aumento del ratio de estrógeno y andrógeno y eso afecta la glándula mamaria. Cuando hay insuficiencia renal crónica, a través de la uremia, hay un daño en las células de Leydig, hay menos testosterona y por lo tanto más gonadotropins. Este también es un problema genético, el hermafroditismo verdadero, ¿no? Está también relacionado con ginecomastia. Hay patologías, hay síndromes donde hay una disminución de la concentración sérica de los andrógenos, ¿no? Como los hipogonadismos, que pueden ser primarios o secundarios, y ambos cursan con ginecomastia. Ya, entonces, por ejemplo, en este caso, este paciente definitivamente es quirúrgico, como ustedes pueden ver, ¿no? Este paciente necesita una reconstrucción, no solo una exéresis. Esto es para un especialista, un cirujano plástico, ¿no es cierto? Pero un cirujano plástico, no un cirujano estético. Uno de los temas con la cirugía plástica en el Perú es que la mayoría de los médicos optan por hacer cirugía plástica. Algunos porque les gusta, otros, pero la mayoría lo hace por dinero, ¿no?
Si eres muy inteligente, obviamente vas a postular a cirugía plástica, porque es una especialidad bastante lucrativa. La especialidad en el Perú se llama cirugía plástica, reconstructiva y de quemados. La cirugía estética es una parte pequeña de esa especialidad. Es más, dentro de la currícula de cirugía plástica de la residencia, creo que solo son 2 o 3 meses de rotación en cirugía estética. Todo lo demás es cirugía reconstructiva y de quemados. Pero todos los que terminan, el 90% de los profesionales que terminan esa especialidad se dedican solo a la cirugía estética, lo cual está bien, pero deja un vacío, ¿no? Entonces, en el Perú, centros de alta especialización en cirugía reconstructiva, muy pocos. Y las unidades de quemados pues, tienen una alta mortalidad, que son unidades que requieren bastantes recursos, ¿no? ¿Ya? Así que esa es una crisis que tenemos. En otros países, la cirugía reconstructiva y de quemados es aparte y la cirugía estética es aparte, ¿no? Son especialidades diferentes. Obviamente, es mucho más difícil entrar a la especialidad de cirugía estética. Y encima hay subespecialidades, por ejemplo, cirugía estética facial. Primero tengo que hacer cirugía plástica, luego cirugía estética, luego cirugía facial. O sea, tengo que hacer subespecialización, ¿no? Ya, pues el tema es eso. La cirugía reconstructiva es hermosa también, pero no es tan lucrativa como la cirugía plástica. La cirugía de quemados también es una especialidad hermosa, pero depende de un hospital, de una unidad de quemados, ¿no? Obviamente, por obvias razones, la mayoría de los profesionales se dedica a hacer cirugía estética. Este paciente necesita cirugía reconstructiva. Y hay una ginecomastia senil también, ¿no? Por un descenso del nivel de la testosterona, un aumento de la aromatización periférica de la testosterona a estrógenos. Y los estrógenos causan aumento del crecimiento de la glándula, ¿ya? Entonces, ya saben, el estudio de la ginecomastia es importante, ¿no? Obviamente, en el periodo puberal, ya sabemos lo que está pasando, tranquilidad de familia, educación, ¿no? Revisar si hay algunas otras alteraciones testiculares, hacer una buena historia clínica de los antecedentes personales y familiares es suficiente. Pero cuando es prepuberal, ¿no? Y aparece una ginecomastia antes de la pubertad, ojo, podríamos estar hablando de un síndrome genético o endocrinológico, ¿ya? Si es que tenemos una ginecomastia prepuberal, pospuberal o senil, estudio hormonal, evaluar tiroides, testosterona, estradiol, etc. Entonces, es mejor decirle al paciente, vamos a nuestro consultorio, al centro de salud y le decimos, mira, tu caso está un poquito complejo, vamos a tomarte los exámenes previos, ¿no? Vamos a tomarte una ecografía testicular, mamaria, y con todo esto vamos a referirte al especialista. ¿A qué especialista? Si es un niño, ¿no? Si es una ginecomastia prepuberal, pediatría. Si es un jovencito de 20 años, ¿no? En los cuales ya no solamente hay que hacerle revisión de ginecomastia, sino que ustedes están sospechando que hay otro tipo de alteraciones, el endocrinólogo, ¿no? Si ustedes ven que es un niño, un joven de 20 años que aparentemente no tiene ninguna alteración, le toman una ecografía previa si quieren, entonces lo refieren a cirugía general o a cirugía plástica, según lo que haya en su red de salud. Muy bien, ya saben que el 90% de las ginecomastías puberales es de resolución espontánea, ¿ya? Ahora, si es que durante la pubertad hay una ginecomastia mayor de 4 centímetros, hay un problema psicológico porque ellos son víctimas de bullying, etc. Hay dolor o tensión que interfiere con sus actividades habituales, ¿no? Hay expresión clínica de un proceso subyacente como hipertiroidismo, tumor testicular, ¿no? O contacto o ingesta de productos de coloración. Ahí también tenemos que usar fármacos, ¿no? Y eso es de uso del especialista, ¿no? Del endocrinólogo, ¿ya? Podría ser andrógenos como
diagnóstico, ya ustedes saben, es en los pacientes mayores de 19 años o que tienen más de 4 años con ginecomastia que no se resuelve, en los cuales se ha descartado otro tipo de patologías hormonales o patologías genéticas, ¿no? Donde se hace una resección, ¿ya? Entonces, en este pacientito de la izquierda, es un pacientito con aumento de peso. Si nosotros solamente le hacemos la resección de la mama, pues va a quedar un vacío, ¿no? Va a quedar un tercer espacio. Así que lo que normalmente se hace es una liposucción pectoral para luego hacer una resección mamaria subalveolar a través del pezón, la parte inferior del pezón, para que no quede una marca. Se ingresa y se hace una resección de la mama. Idealmente luego esta mama se manda al laboratorio para confirmar el diagnóstico. ¿Ya? Acá son otras ejemplos de resección quirúrgica, ¿no? Donde el resultado estético es bueno, ¿no? Ustedes ven en la parte izquierda de las fotos que también hay un crecimiento de la piel. Si yo solamente hago una resección va a quedar mal. Entonces tienen que ser técnicas de cirugía plástica, ¿ya? No es solamente resección, cada caso es diferente. Si yo solamente hago resección o solo hago liposucción, el resultado de ese tipo no va a ser el adecuado.